A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Once upon another time, somebody's hands who felt like mine turned the key and took a drive, was free. Highway curve, the sun sank low. Hay otra cosa que quería hablar contigo, Ramón. Esta semana hemos sabido que el Ayuntamiento de Madrid va a comenzar los trámites administrativos para retirar las calles y las placas y los monumentos a los exdirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Es una propuesta de Vox que PP y Ciudadanos han votado con aplauso a favor. Puede quedar solo en propuesta, nadie sabe si va a terminar saliendo, pero bueno, ahí está. Y fíjate, hablábamos de fake news. Todo está basado en una interpretación de la historia que no se ajusta a la realidad. ¿A ti qué te parece todo esto? Hombre, es igualar las víctimas con los victimarios, eso es muy, muy viejo, ¿no? Yo no digo que Indalecio Prieto y Largo Caballero fueran víctimas como lo fueron las personas que murieron en la guerra civil, pero no es tan probado que ellos cometieran crímenes. En cambio, gente como Queipo Llano sí está probado que cometieron crímenes, y otros muchos que tienen calles en muchas ciudades de España. Y están enterrados en catedrales, ¿no? Sí, están enterrados en catedrales. Y bueno, vamos a ver, esto estará en los tribunales. Aquí tenemos sin resolver la memoria histórica. Es muy reciente, es cierto, hay otros países con memoria más lejana que tampoco lo tienen resuelto, como Estados Unidos, con los confederados. Es algo difícil de resolver en casi todos los países. Los únicos que lo han resuelto muy bien son los alemanes, porque le impusieron la memoria que tenían que tener. Pero resulta sorprendente que nuestra memoria histórica siga siendo objeto de diferentes interpretaciones, y nos queríamos preguntar cómo han gestionado otros países esta cuestión. Nadie mejor que Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, profesor también visitante en la Central European University de Viena. Nos atiende desde esa ciudad. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, por aquí, diferente a España, aquí está todo un poquito más relajado. Eso nos han contado, allí hay normas menos estrictas, ¿no? Sí, en la calle no hay mascarilla, menos estricta también es que el balance de muertos y la forma de llevarlo. Creo que forma parte de la responsabilidad política y de la sociedad civil. La sociedad civil es muy importante en esto, y la sociedad civil no es solo el ciudadano que va por la calle, sino también la forma en que tú vives y respetas la ley, ¿no? Bueno, ya empezamos mal esta comparación porque salimos perdiendo. Julián, seguimos mirando nuestro pasado no en función de una reparación de algo terrible que ocurrió, sino como una especie de renovación de esa lucha. Sí, yo creo que el tema fundamental es que pasa en muchos países. Hay que descartar de entrada una cosa que en España mucha gente cree, que solo nosotros estamos mirando de esta forma al pasado. No, los pasados fracturados, como yo los llamo, más que traumáticos, en Europa han cruzado memorias, y los presentes divididos desde la política están actuando sobre esto. Ahora bien, creo que hay un tema de fondo que pasa en Europa. Solo en aquellos países donde en 1945, con la derrota de los nazis, hubo una desnazificación, las cosas pudieron ir durante décadas con historiadores, con memorias de otra forma. Allá donde no se produjo la desnazificación, o porque estaban en dictaduras como Salazar y Franco, después Grecia, que venían de la ultraderecha, o porque estaban bajo el bloque soviético y no acabaron aquello hasta el 89, esos pasados fracturados son muchísimo más difíciles de asumir, de absorber, porque la educación además no ha desempeñado un papel importante. En cualquier caso, a todos los políticos del mundo les gusta más recordar las luchas heroicas, los triunfos militares, las celebraciones de la grandeza nacional, que esos pasados que ellos consideran infames. Por eso Rajoy y mucha gente durante mucho tiempo siempre han dicho no, al futuro, vamos a mirar al futuro, ¿no? Claro, ese es el bloqueo de la posibilidad de confrontar libremente el pasado. Claro, también tendrá mucho que ver con la educación, supongo, ¿no? Si en los últimos 45 años se hubiera explicado a los niños de este país, que ahora tienen de 45 para arriba, o de 45 para abajo, perdón, cómo fue la guerra civil, quizás todos entenderíamos mejor lo que estamos haciendo, ¿no?
Y que, claro, el tema fundamental es cómo diferencias entre conocimiento documentado, que es lo que creo que hacemos los historiadores, que pasamos filtros e investigamos esto, las memorias y la subjetividad. Claro, si tú acostumbras a la gente a la propaganda, a la memoria, venga de donde venga, y a la subjetividad, y sobre todo le dices muchas veces, porque nunca lo has hecho en la escuela, que en realidad el conocimiento pues no es tan importante, entonces no solo se produce el hecho de la ignorancia, sino del desprecio por el conocimiento. Esto se ve muy claramente en este tema. La gente cree que todo el mundo opinamos sobre la historia del siglo XX, ¿no? Y que en el fondo todo es opinión, y cuando tú les dices, no, mira, te estoy comparando lo que pasa en Serbia, lo que pasa en España, en Rusia o en Austria, entre otras cosas porque llevo mucho tiempo haciendo esto. Hay gente que dice, pues voy a leerlo, voy a mirarlo, voy a ver si me ilustro, y hay otra gente que de entrada, y hoy en la era digital mucho más, dice, yo no necesito esto porque ya sé cómo me contó la historia mi padre y ya me dijo que estos la cuentan de otra forma. Este es el gran debate que hay en estos momentos durante muchísimo tiempo en España. Es una ausencia de educación, pero es también una ausencia de gestión pública del pasado por parte de la política, que no ha sido capaz nunca de confrontar todo eso. Tú tienes un libro que se llama Una violencia indómita, entre otros muchos, el siglo XX europeo, que es un siglo terrible, lleno de guerras, de sangre y asesinatos masivos, como el Holocausto, los gulags y demás. Y todavía vemos lo que decías de Europa del Este, que ha estado, no todo el mundo tiene claro que Stalin fue un asesino. En Francia no tiene bien digerido el papel de muchos franceses en el asesinato de cientos de miles o decenas de miles de judíos. Sucede en otros muchos países como Bélgica o Holanda, ¿no? Con la esclavitud o con cualquier otra cosa. Es muy difícil gestionar esto desde la victoria, ¿no? Es mucho más fácil que te lo impongan desde la derrota, como decías que en el caso de Alemania. ¿Qué papel tenemos los periodistas en todo esto? Sí, yo creo que el gran tema de Europa en estos momentos, también en otros países, es que hay movimientos autoritarios, algunos de corte neofascistas, que están intentando en Europa una amplia reescritura de la historia, dirigida fundamentalmente a dar vuelta a una interpretación que ellos creen que es la que se impuso, hay que echar abajo, que era la interpretación antifascista y democrática que apareció en Italia, en Alemania, en Francia, allá donde más había sufrido, en Europa del Este, después de 1945. Y esto se está viendo en todos los sitios. Voy a poner un ejemplo que es muy claro para que vean ustedes que no solo pasa en España. En Serbia, colaboracionistas nazis, gente que en aquel momento está clarísimo que no solo colaboran, sino que se implican en las políticas de exterminio. Ahora se les está dando vuelta a la historia y dicen, no, este señor que no tiene aquí una calle ni una estatua, merece una estatua porque en realidad él no colaboró con los nazis, era un patriota que al colaborar con los nazis lo que quería era quitar costes, a minimizar la ocupación nazi. Y entonces hay toda una discusión, llegan al ayuntamiento y le quieren poner una estatua. Cuando yo acabé La violencia indómita, el libro Una violencia indómita, que iba a aparecer y no apareció por la pandemia en abril, yo cerré en diciembre del año pasado. ¿Qué ha pasado desde entonces? Ha saltado todo el gran tema, en Inglaterra incluido, ese país que nos parece que la historia siempre no es traumática y es democrática ya desde tiempos inmemoriales. Ha saltado todo el debate en esos países en torno a las estatuas, a esos grandes hombres de la patria del imperio que a lo mejor no lo eran tanto, que a lo mejor resulta que cometían atrocidades en las colonias. Es decir, el punto fundamental es, tú no puedes revisar el pasado a la luz de la historia política presente, cambiando cada mes dependiendo de quién viene. Tú necesitas archivos, erudición, educación para llevar a cabo todo eso. Y después es evidente que el presente influye, pero tú no puedes estar subordinando al presente. Ahora, la gran diferencia entre esta ley de memoria de ahora y la anterior, evidentemente, es que está Vox, y la gran diferencia en Serbia y en otros países es que han crecido movimientos que están haciendo revisión de la historia. Pero cuidado, la revisión de la historia no solo se lleva a los medios,
que es lo que me decía Ramón. ¿Qué pasa con los medios? No, la revisión de la historia se lleva a los textos, a los libros de texto, porque la gente sabe que hay que empezar todo con los libros de texto. Lo supimos muchos años en España, lo saben en muchos sitios. Tú lleva los libros de texto, revisa, educa a los niños en la mentira y en la gloria, y ya verás cómo recoges frutos. Claro, lo que pasa, Julián, es que aquí tenemos una ley de memoria histórica que es de 2007 y es una paradoja que Vox se apoye en esa ley para pedir este cambio sobre Indalecio Prieto y Largo Caballero. Yo no sé cómo sería la forma correcta de hacerlo, crear un comité de historiadores que analicen cada caso, pero claro, igual ese comité se convierte en un nuevo Consejo General del Poder Judicial completamente politizado. No, es que además, ¿sabes qué pasa, Javier? Que los comités normalmente, cuando los eligen, tratan de, en vez de decir, a ver, los historiadores que han investigado, y si no nos gusta lo que dicen, cogemos otros. Entonces no los llamamos. No, lo que hacen es, vamos a ver, un historiador que venga de aquí, un historiador que venga de allá, como si nosotros estuviéramos divididos también en fracturas ideológicas. Este es el gran tema. Y a partir de ahí, si no te gusta lo que dice Casanova, pues no le vuelvas a llamar. No, es que esto no es un comité desde ese punto de vista. Yo creo que el gran tema fundamental aquí es diferenciar entre una república como la española antes del golpe de Estado, que tiene conexión con la República de Checoslovaquia, con la austríaca, con la alemana, intentos reformistas muy serios que fueron bloqueados por fuerzas que al final las derribaron a todas, sin excepción, desde el paramilitarismo, el ultramilitarismo y la contrarrevolución. Y después lo que pasó en la guerra. Situar a estos políticos socialistas, republicanos, en la misma línea de los vencedores que durante 40 años violan sistemáticamente los derechos humanos, separan a España de la ruta democrática, de la ruta parlamentaria, e impiden durante mucho tiempo que democraticemos todo esto, porque la larga sombra del pasado es tremenda. Creo que esa comparación es la falsa, y que eso la haga gente que no cree en la democracia es la gran paradoja. Esta es la gran paradoja. Apoyada además en leyes creadas en democracia, ¿no? Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University en Viena. Julián, como siempre, muchísimas gracias. Te agradezco la conversación y disfruta de esa pseudo normalidad que tenéis por allí en Austria. Y ustedes o vosotros cuídense mucho por allí, que falta hace, que desde aquí se ve aquello como una batalla que no nos gusta nada. Gracias, Julián, un abrazo. Gracias. Buenos días. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. Pues casi vamos a callarnos, Ramón, que es lo mejor que sabemos hacer, ¿no? Sí, y escuchar a Leonard Cohen. Hasta luego. The graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadows